Bueno, muy buenos días para todos, chicos. Mil gracias por atender esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre la oportunidad de hacer un programa de doble titulación en IMT Atlantique. Hoy tenemos como invitada a Jennifer Kraus, es la directora de Relaciones Internacionales de IMT Atlantique, quien nos va a contar sobre el campus y pues esta oportunidad de doble titulación con ellos. También nos acompaña Angélica Cuevas, ella hace parte del equipo de la Oficina de Movilidad de la Universidad de los Andes y pues entre los tres daremos continuidad a la charla. Entonces la dinámica es la siguiente. Jennifer nos va a exponer sobre el campus y las oportunidades que hay en esta universidad. Y al final, chicos, ya sea por el chat o levantando la mano, pues haremos las preguntas o resolveremos las preguntas que tengan con respecto a este nuevo programa. Entonces, pues Jennifer, si te doy la palabra, si quieres irte presentando mientras logro proyectar la presentación. Vale, muchas gracias. Sí, entonces está bien si hago la primera parte de la presentación en inglés y el resto en español. ¿Está bien para todos? ¿Sí? Claro que sí, como tú te sientas más cómoda acá, los chicos entienden inglés Vale, perfectamente. vale, ok. Bueno, Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces yo soy la responsable de las relaciones internacionales del campus de Nantes. Voy a explicar después porque tenemos tres campus, uno en Rennes, uno en Brest y uno en Nantes. Es por eso que yo trabajo en Nantes, pero también tengo unos colegas que son en el campus están en el campus de Brest. Y entonces, ¿ya está bien con la presentación, Lorena? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Me dices? sí, ya funcionó, ya voy a empezar entonces a compartir pantalla. Dame un segundito. Vale, vale, perfecto. Okay, perfecto. Okay, so we are, or I work at IMT Atlantique. We are a technological university, member of. Wait, can you pass the slide? Okay, perfect. Okay, so first, just to give you a short resume, so we have 5 parts. So I will talk a bit about the university or technological university, how we call us, and then short focus on courses and study, then research and innovation, the connection with the industry, which is really important for IMT Atlantic, and then the international part you will be part of as well. Okay, so about us, yeah, as I said before, we are a technological university and we are a member of a group. The group is called Institut Mines Telecom. So we are part of the number one group of public engineering and management institution in France. We are under the tutelage of the Ministry of Industry and Economy. This is why I said before it's really important because this part of the presentation, because this is why we have very strong links to the industry. And one of our main goals is to provide high standard education to the best students, so you included, admitted by a highly selective process. The Institute maintains strong relationships with company and industries, and research is also very important for us and the group. Okay, so to give you a quick idea of how big the campus is, so we have about 500 permanent staff. Okay, we have what we call is a grande école d'ingénieurs. So this is how we call it in France. We have 73 millions of budget, and then, as I said before, we have 3 campuses. And I will explain a bit later the distance between the 3 campuses. We are a first choice institution to study engineering in France. We combine digital technology, energy, and environment.
So you can see on the slide that we are based in the west of France. So Brest is on the coast. And to give you an idea of the distance from Paris to Brest, it's about 3 hours and 15 minutes by train. Then we have also Rennes. Rennes is about, yeah, let's say 1 hour and a half from Paris, and then Nantes is 2 hours by train. So most of the students, they arrive in Paris and then take the train, because it's very too easy to get from the airport to the train station and then to the cities. Okay, so Brest is at the mouth of the Atlantic Ocean. Nantes is technological hub city, and Rennes is a very student-lively city. So, nevertheless, which city you're going to, all have very big advantages. So, to explain to you a bit our international rankings, so we are ranked in Times Higher Education in Shanghai ranking. So Shanghai ranking is ARWU, or in QS. In QS, we recently reached the QS World's Top 100 ranking. So we are in 98 ranked in QS. This has been done in 2023. This is our national ranking. So in the national ranking, it's what we call l'étudiant. In France, we are top 5 out of 172 graduate engineering institution in France. So just to explain to you the ranking we have internationally and nationally. And then you might know Campus France. Campus France is the institution that is helping the students with the visa. Um, Campus France, I think it's like 3-4 years ago, they created a label, like it's called Bienvenue en France. This label. This label is important for schools because it shows the quality of how the school welcomes international students. Okay. um, so, and then for the courses and study, just to explain that we have different programs. So we have what we call the Master of Science in Engineering. In France, it's called the Diplôme d'ingénieur. This is what I will focus on today. But then we also have Master of Science. Then we have European Masters of Science. It's mostly known on Erasmus Mundus programs. Then we have PhD programs, and we have short programs. Short programs is like, for example, the French summer school. You can take part in if you wish to, also before the program starts in September. Okay, so as I said, I will focus on the Master of Science in Engineering. The label, or the higher education accreditation, what we have at IMT Atlantique is the CTI. Um, to explain you briefly the program, um, so if you have a look in the university system, okay, you have mostly 3 years of bachelor's or 4 years of bachelor's. What our students do is they do 2 years of preparatory class, then they have a very competitive exam to enter IMT Atlantic, and then they will do 3 years with us. Okay, they do the third year, fourth year, and fifth year, and then at the end of the third year, they get a Master of Science and Engineering. Okay, so if you enter IMT Atlantic through the Master of Science in Engineering, you will enter directly in the second year. You will not do the first year with us.
because you have already done this with Uniandes. So you will straight away start in third semester. Okay, so what you can see on the slide, you have the third semester, and then you have intersemester. It's like 1 week of short courses, and then it's the S4B1, as you can see on the slide. This is a small semester, and then you can either do a 4th month internship, or you can do another 2 months of courses and then a 2 month internship, that you will, so that you can finish your first year of studies. Okay, so it's up to you to decide. You will get the same amount of credits, but it's up to you if to decide if you either want to choose a 4 month internship and less courses, or a bit more courses and then have 2 month internship. Okay, then after the second year is done, you will enter the third year, and then you will have the first semester courses, then you have a small semester as you did in the second in the second year, and then you have your final internship. Your final internship you can do between 4 and 6 months, but a lot of the students do 6 months because they prefer doing a longer internship. Okay, the internships are paid. I will talk about this later, because we have a law in France. um, Everything that's up to 2 months, yeah, the students have to be paid. Okay. Okay, and then for the curriculum of the 2 years is you have a common core program. It means you have scientific courses, project you can work with other students on. You have, as I said, internships. You have two foreign languages for students coming from Uniandes. Usually the students do English and French. Then you have also career coaching sessions. This is really important because we coach you to have interviews for the internships. Okay, and then you also have sport lessons. Then what you choose is you choose one major for the second year and one major for the third year. Okay, on top of the common core program, you have a major to follow. At the moment, we have 24 majors where you can choose among, and most of the courses are taught in French. This is why it's really important that you have a French level. I will talk to about this a bit later. Okay. Um, yeah, this is just it's the same what I said before. It's just explained a bit differently, and it's a bit a small focus on the internship. Okay, it means that in every year you will have an internship, sorry, an intersemester. An intersemester, this is what you see on the green, in green on the left side. It's mandatory. Okay, because some students they ask if it's mandatory. It's mandatory, and you choose your courses during the intersemester, that it's 1 week too. Okay. Okay. Yeah, maybe your question is also, what do you offer? What kind of fields do you offer? So as I said before, we have 24 majors, and these 24 majors in these 24 majors you can find five big topics. So we have what we call healthcare engineering, then energy, nuclear, and environmental engineering. We have also electrical engineering, for example, robotics, automatics. And then we have computer science and network, and industrial engineering. So it's up to you to decide which kind of major do you want to choose. Um, for the majors, we especially have a look at what you have already done in Uniandes, because you might need prerequisites to enter some majors.
Okay, so a big part of what we do at IMT Atlantic is also research and innovation. As you can see, we have 250 faculty members. We have about 850 publications per year, what is really a lot, 290 PhDs. We have 14 international chairs and 2 doctoral schools. We have also 7 mixed units of research. For example, we have INRIA, CNRS, and INSERM. The two major scientific fields we have is di- digital sciences for industry and services, and physics and engineering for energy and the environment. The students, just one small point, the students also do management courses, some management courses at IMT Atlantics on top of their scientific courses. Okay. Okay, so as I said before twice, we have a very strong connection to the industry. On each campus, you can see that we have an incubator. We have about around 40 startups currently in incubation. At the moment, if you count from the beginning, we create, or the startups and the companies created in the incubators of IMT Atlantics created more than 1,900 jobs. And in total, over 200 startups have been created. We have also almost 70 patent families, and more than 150 professionals are involved in teaching. Okay. um, some students from us, for example, also do the internships in some startups. So it's really up to you to decide where you want to do your internships. And more than 70% of our students find a job before they have graduated from IMT Atlantics. Okay, just to give you an idea of the companies we work with. Um, for example, you might know Airbus, Capgemini, SNCFs are the train from in France. EDF is all about electricity. For example, Nokia, you might know. BNP Paribas is a known French bank. And Framatome, for example, is very known for the nuclear company. Okay, so in total at the moment we have uh, about 200 cooperation agreements. So Uniandes, as you could understand from the presentation, is one of our specific partners. We have around 50 double degree agreements. So if you come to study the program I just explained, it would be under a double D agreement. So it means that at the end, if you finished and if you validated all your courses from IMT Atlantis and from Uniandes, you can get a double degree. We have around 30% of international students on campus, so you will not feel alone. And we have about 70 different nationalities. We also have offshore campuses. It means IMT Atlantic courses are also given in China, Vietnam, and Senegal. Okay, so just to give a brief resume, so as I said before, we are nationally and internationally recognized
Technological University, sorry, you can have a lot of internships with us, a lot of month of internships. You can get in contact with different partnerships, companies. So it really boosts your employability. You will have a true international experience because we are a human-sized campus, or all campuses I just explained, Rennes, Brest, and Nord, are human-sized campuses, and you have international and national students on the campus. So it's really an international experience for you. You will be able to get more knowledge in French language because you will be on campus and you have French language courses included also in your agenda. You have hands-on projects and world-class professors. When you come to France, you after your double degree, you have also the possibility to stay 1 year longer with your visa after you have finished your studies. Ok, ok. Bon, voy a hablar un poco en español. Entonces es la doble titulación con Uniandes. Es como hablamos, es un intercambio. Porque sois estudiantes en Uniandes, pero también en IMT Atlantique durante la doble titulación. Y entonces es muy importante que tengas un nivel de francés B2, una prueba internacional, por ejemplo el DELF, pero también un nivel de inglés B2, también con una prueba internacional, por ejemplo el IELTS, TOEFL, MET. Creo que la última vez fue el 10 de mayo, ¿no? La fecha límite para Uniandes. Y pues la misma fecha 10 de mayo, pero en 2024, si está bien para ti, Lorena. Sí, está bien. Ok. Déjame, Angélica nos valida exactamente cuál es la fecha que deben presentarle ese requisito. Angie, si nos colaboras, por favor. Sí, el requisito de idiomas, sí, la fecha límite que pusimos es el 10 de mayo. Ah, Creo que Jennifer se refiere más a la postulación de los estudiantes, pero digamos que estas fechas nosotros las revisamos más adelante, pero normalmente se dan durante el mes de mayo, que es pues las fechas que tienen establecidas las universidades de destino para nominación y postulación. Pero sí, el requisito de idiomas para el 10 de mayo. Vale, gracias. vale. Muy bien. Em, entonces, la fecha límite para ti, Angélica, para nominar a los estudiantes por mail es el 1 de mayo, y después la postulación para los estudiantes tienen 15 días más para postular en línea. Tenemos una plataforma de admisión en IMT Atlantique, y entonces tienen que poner una foto, pasaporte y las notas, todo eso. Pero es mejor postular antes si pueden, pero la fecha límite ya es el 15 de mayo. Y después hacemos entrevistas de motivación, pero se hacen a distancia en línea, como hacemos hoy la presentación, ¿vale? Um, ok. Y entonces, a fines de julio o fines de agosto, inicia el programa. Depende de que si quieres hacer la French Summer School, el programa de verano de francés o no. Si hacéis el programa de francés es en julio, podéis venir en julio. Si vienes solo antes que las asignaturas comienzan, es a fines de agosto de 2024. Y entonces también hay otras posibilidades para estudiantes de Unia Andes. Podéis hacer también el tesis de grado. En un laboratorio, y es durante 6 meses. Se puede hacer en inglés o en francés. También se puede hacer el Master of Science de 2 años, pero tenéis que tener ya un título de bachelor
de 3 o 4 años, depende, pero creo que son 4, ¿no? En unidades, sí. Y también después del programa, si ya tienes un máster, podéis hacer también un PhD en IMT Atlantis, también en inglés o en francés, o como queráis. Vale, solo creo que es también una razón importante. Tenemos ayudas financieras en francés. Hay que llamamos la CAF. La CAF es una ayuda para el alojamiento. Es el gobierno francés que paga eso, y normalmente los estudiantes tenéis que postular también en línea todo eso, pero normalmente los estudiantes son 100 euros per mes que pueden obtener del gobierno francés para el alojamiento, una ayuda. Y como había dicho antes, las pasantías también se pagan, las empresas pagan los estudiantes, y normalmente en el año 2 son entre 600 y 800 euros por mes. Y la pasantía de fin de estudios es la pasantía de 6 meses durante el año 3. Son normalmente 1.000 euros al mes. ¿Vale? También para estudiantes que vienen y que hacen el segundo año y después pueden hacer un año con una empresa, si quieren. Hablamos eso, el contrato de profesionalización. Es solo para estudiantes muy motivados, porque hay muchas clases o asignaturas, y también hay el trabajo en la empresa. Y también tenéis postular durante el año 2, no es automáticamente, pero si queréis podéis intentar eso también. Y ya está. Si tenéis preguntas. Muchas gracias, Jennifer, por Nada. tu charla. Bueno, chicos, entonces ahora la invitación es a que levanten la mano o escriban sus preguntas por chat para que Jennifer pueda aclararles cualquier tema que tengan duda. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué major ofrecen en el área de telecomunicaciones? Sí, las mayores. Pues hay las áreas de telecomunicación son en Brest. Em, es que, como hay muchas, no he puesto hoy porque hay mucha información, pero es que puedo hacer es, te voy a enviar el documento también con todas las materias, y puedes enviar todo eso a los estudiantes también, Lorena o Angélica, porque es mejor, porque si comienzo eso, creo que hay muchas preguntas, y como hay 24, tengo que explicar todo, no es muy justo para todos los estudiantes. Entonces te envío esto. Si después los estudiantes tienen preguntas personales sobre una o dos mayores, pues pueden enviarme un mail a mí. También puedo poner mi mail aquí. Por favor. Te lo envío después, ¿vale? Después de la charla. Claro que sí. Tenemos otra pregunta, ¿cómo funciona la beca? Sí. Para la beca Eiffel, es la escuela que hace la postulación con la ayuda del estudiante y de la estudiante, pero
son muy, muy buenos estudiantes. Normalmente son en los 3% del año de todos los estudiantes. Si tenéis un estudiante con muy, muy buenas notas, es Angélica o Lorena que me envían un mensaje diciendo tenemos un estudiante que es muy, muy bueno. Y entonces después con él o la estudiante hacemos todo la postulación porque hay muchos documentos que tenemos que preguntar al estudiante para preparar esto. Pero es muy importante saber que tenemos que tener la información muy, muy pronto porque la fecha límite normalmente es, creo, la primera semana de enero. Y entonces normalmente preguntamos a las universidades enviando un mail antes del 1 de noviembre. Ya, ¿vale? Sí, es por esta razón que nuestra convocatoria cierra en esta ocasión el 13 de septiembre, pues justamente para poder dar lugar a las entrevistas y tener la documentación Perfecto, completa para esta oportunidad. Hay otra, perfecto. hay un promedio típico para ingresar a la maestría en ingeniería ambiental. No, no hay promedio para nosotros. No sé si para ti, Lorena, si hay. Sí, nosotros en nuestra convocatoria tenemos establecido un promedio de 3,85 para pues, todos los programas con Francia. Pero entonces en el lado de Vale, ustedes sería, no tendrían otro valor que evaluar, por lo que entiendo. vale. No, para IMT Atlantique no hay promedio, pero hay un jurado, una comisión que son los profesores. Tenemos dos responsables de la formación que ven si el promedio no es bastante, pueden decir que el estudiante o la estudiante no puede venir. Pero no es el promedio, es más la postulación, todos los documentos que los estudiantes dan. Yo tengo una pregunta y es más o menos en qué fecha están programadas las entrevistas para aquellos estudiantes que son preseleccionados. Pues depende, porque si son estudiantes que quieres presentar para la beca Eiffel, hacemos eso en noviembre. Si son estudiantes que no son para la beca Eiffel, podemos hacer un poco más tarde. Si para vosotros dices, por ejemplo, Lorena, me dices que es muy importante que hagamos la entrevista, no sé, antes de noviembre, del finales de noviembre, podemos hacerlo también, ¿vale? Solo nosotros, el 15 de mayo, ya terminamos, pero se puede también hacer en marzo si quieres, ¿vale? Es solo Vale. la fecha límite importante es la beca Eiffel para nosotros y eso por si hay una estudiante tenemos que hacerlo antes o tal vez a finales de noviembre o principales de diciembre funciona también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que quieran hacer a través del chat o levantando la mano? Así también tenemos habitaciones en cada campo. Tenéis habitaciones. Entonces, hay prioridad para los estudiantes internacionales. Entonces, no tenéis que buscar
habitación en la ciudad o algo, si tenéis la carta de admisión de IMT Atlantique, podéis enviar un mail para la habitación y podéis reservar después, ¿vale? Ok, tenemos dos preguntas más. Una sería, ¿cuándo se sabría que el estudiante es seleccionado por parte de IMT? Para nosotros, cuando finalices tu postulación en la plataforma de IMT Atlantique, normalmente entre 2 semanas y 4 semanas después, porque un, una vez al mes tenemos una comisión con los responsables de la formación y después es por eso que decimos finalizas tu postulación en el 15 de enero. Normalmente, por lo más tarde, el 15 de febrero, tienes la carta o te digo que no es posible, pero la decisión la tienes un mes después. Tengo aquí una pregunta interna y es, ¿qué criterios tienen en cuenta a la hora de seleccionar a los estudiantes? Ah, vale. Pues las notas, también la carta de motivación, porque es muy importante que eh, comprenden o los responsables de formación comprenden el proyecto, el proyecto de por qué he hecho eso, por qué he seleccionado Uniandes y qué he hecho en Uniandes y por qué he seleccionado IMT Atlantique, qué quiero hacer en IMT Atlantique y por lo mejor qué quiero hacer después con las dos formaciones. Eso es muy importante, es por eso la carta de motivación es muy importante. También el CV, el currículum que has hecho de toda tu vida, si has hecho algunos proyectos o asociaciones. Pero mm, para nosotros es muy importante ver qué es la persona y por qué IMT Atlantique. Y Oh, también las notas, si tienes muy buenas notas, y claro, es mucho, mucho, mucho mejor. vale, aquí hay una pregunta, pero para el equipo de Uniantes, es ¿qué tan estricto es el promedio de 3,85 y cuándo se sabe cuántos son preseleccionados por Uniantes? Entonces, nosotros, por supuesto, le daremos prioridad a los estudiantes que cumplan con todos los requisitos. Entonces, pues pueden hacer la postulación, pero pues le daremos prioridad a los chicos que cumplan con toda la documentación. Y cuando se sabe que se fue preseleccionado por Uniantes, digamos que está en la convocatoria, pero no sé si tú tienes la fecha, Angélica, ahí a la mano. Sí, nosotros cerramos el miércoles 13 de septiembre a las 10 de la mañana y esperamos enviar los resultados el 20 de septiembre, una semana después del cierre de la convocatoria. Más o menos para esa semana se enviarían resultados. Vale, muchas gracias. Otra pregunta, chicos, tal vez sobre vivienda, el costo de vida en Francia, no sé, círculos de participación o actividades extracurriculares que tengan para ustedes, chicos. También tengo un documento que llamamos Student Budget. Explica todo cuánto cuesta la habitación en el campus, la vida en los campuses. También tenemos comida, pues, ¿cómo se llama? Canteen, canteen en el campus. Entonces podéis comer el desayuno y pues las tres comidas generales del día. Podéis comer al lado de la residencia, hay la cantina. Y entonces para los estudiantes es muy importante porque es una tasa reducida para los estudiantes
y los estudiantes, a los estudiantes les gustan mucho comer al lado de la residencia porque por la tarde también se puede. Entonces, los estudiantes que no quieren hacer la comida ellos mismos es muy, un aspecto muy práctico. Eso es. Pero también te envío el student budget si quieres. Lorena, y después con el documento de las asignaturas, el student budget y la presentación, puedes todo enviar a los estudiantes y pueden leer. Si tienen preguntas, me envían un mensaje, un mensaje. Vale, tenemos otra Pero pregunta. normalmente son entre 650 y 700 por mes, con la habitación, la comida y todo eso, en euros. Sí. Nos preguntan nuevamente, en caso de ser preseleccionado por Uniandes, ¿cuándo se abriría la postulación? Sabemos que la fecha máxima es el 15 de mayo, pero ¿cuándo sería la fecha de apertura para hacer la postulación en IM Atlantique? También, ¿qué tan frecuente es el deporte a la semana? Pues hasta ahora, el jueves por la tarde, tienes deporte, pero puedes ver qué quieres hacer como deporte. Jennifer, si de pronto nos hablas un poco del tema de la visa, qué tipo de visa deben tramitar los estudiantes, si esta visa les permite también trabajar ciertas horas. La visa para estudiar, sí. Sí, pues es un visa estudiante que tenéis que hacer para venir. Em, Cuando tengáis la carta de admisión, tenéis que... hay una postulación con Campus France. Y después es un proceso muy claro en Campus France. Y una vez Campus France valida el visa, eh, pues podéis venir. Pero el costo no sé, el costo no sé para los estudiantes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya nos quedan pocos minutos para dar cierre a la charla. Bueno, Jennifer, creo que no tenemos más inquietudes de los estudiantes. Una vez más, pues agradecerte el Vale. espacio para acompañarnos Nada. Te y envío también entonces el student budget y todas las asignaturas, en el ¿vale? medio. Y Ujú. entonces, los estudiantes, si quieren, pueden enviarme un mensaje, no hay problema. En el chat coloqué mi correo, es lp.mendez141@unidades.edu.co. Angie también va a colocar el correo de la oficina de movilidad. Y para aquellos chicos que quieren que les compartan la información, les agradezco me escriban en este momento en el chat los correos y yo apenas tenga los dos documentos que habla Jennifer, con gusto se los comparto. Nuevamente, Jennifer, muchísimas gracias y pues nada, Muchas esperamos tener gracias muchos a ti. estudiantes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Angélica.